Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación Buen Gobierno por esta iniciativa. Martín, yo creo que es muy importante este tipo de foros, de espacios de reflexión, de espacios de entender lo que puede significar un país reconciliado y en paz. Muchas gracias a Ingrid por ese testimonio tan impactante, y creo que es justamente lo que el país tiene que hacer, creer que es posible el construir la paz y que es una responsabilidad lograrlo. Desde la reintegración, decirles que esto no puede ser un propósito únicamente del gobierno nacional, no puede ser un esfuerzo del Estado, tiene que ser un propósito y un esfuerzo de sociedad. Hoy hay 4 empresarios, 4 personas que le han apostado desde sus entidades a escenarios de paz, de reconciliación, de construcción de ciudadanía. A cada uno de ellos les voy a pedir en 7 minutos que presente lo que ellos y su organización han hecho por construir escenarios de paz y de reconciliación. Y voy a arrancar con Mónica de Grave, gran aliada del proceso de reintegración. Muchas gracias, Mónica, por esa generosidad. Muy buenos días para todos, y creo que quedan pocas palabras después de las palabras de Ingrid, sobre todo en lo que tiene que ver con la reconciliación y el perdón. Pero la Cámara de Comercio está muy involucrada en la construcción de paz, y la llamamos así porque hemos decidido y asumido que la paz no es solamente una función del gobierno y que no depende solamente de lo que pasa en La Habana, sino que los empresarios también pueden colaborar y pueden aportar su grano de arena para esto. Y esto empezó con nosotros cuando precisamente Alejandro Eder, que antecesor de Joshua, me llamó y me dijo que si ayudábamos, por favor, a que algunos empresarios pudieran contratar gente que salía del programa de reintegración. Y la verdad nos pusimos a pensar con los vicepresidentes que cómo le íbamos a decir a los empresarios que contrataran gente si nosotros no contratábamos a nadie. Empezamos todo a conocer el programa primero y decidimos contratar 50 personas que vienen de diferentes grupos armados, las FARC, el EPL y paramilitarismo, que habían acabado además su proceso de reintegración, que es un proceso que muchas veces la gente no conoce y cree que uno va a contratar gente que acaba de salir de la guerrilla, y este es un proceso de las personas que nosotros contratamos, el que había estado menor tiempo en el programa era 5 años. Eran unas personas que realmente querían reintegrarse con toda la sociedad. Y así hicimos, contratamos a las personas. Algunos vicepresidentes me dijeron: no estoy preparado, no quiero tener gente del programa en mi vicepresidencia, pero lo más bonito de esto es que a los 3 meses todos tenían gente trabajando con nosotros, porque vieron, entendieron que se podía. Algunos al principio: no, este llega tarde, ¿lo puedo regañar? Pues claro, regáñelo, somos hoy compañeros de trabajo, estamos en igualdad de condiciones. Y la verdad, hoy de ellos quedan 37, algunos se han ido, los 2 primeros que se retiraron porque no les gustaba la seguridad que había en la Cámara de Comercio, no les gustaba la entrada, la identificación, no se sentían cómodos. Algunos se fueron precisamente porque querían volver al campo, que es muy importante. Y quiero decir que en todo este proceso lo hemos ido documentando, lo tenemos a disposición del empresariado. Nos acompañó una psicóloga de la Agencia de Reintegración, que está todavía con nosotros y que está acompañando a todas las personas durante todo el proceso. Hoy en día, al principio ellos no quisieron que se dijera que venían del programa de reintegración, respetamos eso, pero ya hoy todos saben quiénes son, somos compañeros de trabajo, como dije. Y fue muy bonito también, como a los 5 meses yo los invité a desayunar a todos y les pregunté cómo se ven en 5 años. Todos me dijeron que querían estudiar, todos
habían traído a alguien de su familia de las zonas donde eran, pensando que así evitaban que se los llevara a la guerrilla, y lo decían abiertamente. Me traje un sobrino, me traje un tío, me traje mi hermano, y todos estaban aportando de alguna manera a un mejor país, a una mejor ciudad y a un mejor vivir. Entonces ese fue nuestro primer trabajo, pero dijimos, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos esto. Y había algunos que decían, yo quiero tener mi propio negocio. Dentro de la Cámara también empezamos a trabajar en unidades productivas, en fortalecimiento. Hoy tenemos 154 unidades productivas que estamos asesorando y que vienen también del proceso de reintegración. Pero dijimos, esto se queda corto, estamos hablando solamente con las personas que han sido reintegradas. ¿Qué pueden hacer los empresarios? Y ahí es cuando empezamos a ver que había muchísimas cosas desde Bogotá, que es distinto a estar en el campo o en la selva. Desde Bogotá, ¿qué podíamos hacer? Y con el Instituto Catalán y la Fundación Ideas para la Paz creamos la primera cartilla de construcción de paz. Se la entregamos a los empresarios, hicimos foros, porque como decimos, el lenguaje de la paz existe, el lenguaje de la paz después de 50 años hay que empezar a pronunciarlo, hay que acostumbrarnos a que puede haber paz, a que podemos zanjar nuestras diferencias sin violencia. ¿Qué se puede esperar si nos ven matándonos todos los días a nosotros, supuestamente los empresarios, los privilegiados, si ni siquiera podemos resolver un problema entre nosotros? Ahí creamos 2 programas que ya estaban en colegios, el programa Hermes, donde enseñamos a los niños a zanjar sus diferencias mediante técnicas de conciliación, y pasamos ese programa y lo llevamos. Haber sido uno de los primeros que por allá en el año 2007 confió en la Alta Consejería para la Reintegración, en su momento liderada por Frank Pearl, y decidió vincularse con un esquema de donación de tiempo en donde el equipo gerencial de Coca-Cola FEMSA ha acompañado a emprendedores en la formulación de sus planes de negocios. No vayan a creer que son planes de negocios de miles de millones de dólares, no, 2 millones de pesos para los que se desmovilizaron colectivamente o 8 millones de pesos para los que se desmovilizaron individualmente. Hoy, producto de todos estos aprendizajes, casi el 86% de los emprendimientos que la agencia ha financiado hoy funcionan, y eso es gracias al ejemplo que nos da Coca-Cola FEMSA. Gracias, Joshua, y gracias a la Fundación Buen Gobierno, a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Comercio por esta oportunidad. Joshua, efectivamente, en Coca-Cola FEMSA creemos que desde nuestro espacio de empresa podemos aportar y ayudar a la creación de valor social en Colombia. Nuestra misión, si la buscamos ahí en internet, es crear valor económico, social y ambiental, y es en las comunidades en las que operamos. En este caso, en Colombia, somos parte de la sociedad colombiana desde el punto de vista empresarial, y ahí queremos ayudar. Creo que es poco lo que podemos hacer, pero tratamos de impactar a la mayor cantidad de gentes, y tenemos 3 públicos a los que queremos atender. Uno, sí, los desmovilizados. Creo que el darles oportunidades de capacitación, de empleo, lo mencionabas, Mónica, o de creación de empresas es indispensable. Hablaba la señora Betancourt de instrumentalizar la pobreza, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de erradicar de esas comunidades. Lo segundo es las víctimas, y también acercarnos a ellas para ayudarlas en su proceso de reinserción a la actividad empresarial. Y tercero, las comunidades en general, porque creemos que también hay unas víctimas silenciosas que son las comunidades donde se desarrolla el conflicto, lo mencionaba la señora Betancourt. Es diferente estar en Bogotá o en Medellín, o estar en Arauca o en la selva. Y por nuestra actividad nosotros vamos a 430,000 detallistas en Colombia. Atendemos a 430,000 pequeños empresarios a los que vamos y les llevamos habilitadores y productos para vender. Y hemos tenido 5 programas, Joshua, muy rápido los enumero. El programa insignia nuestro, que es con el que iniciamos nuestra participación a la invitación del Gobierno Nacional
de sumarnos a esta iniciativa de reconciliación, es aportando tiempo, y es donde empleados de Coca-Cola FEMSA van a las comunidades a hacer capacitación de cómo crear una empresa, cómo reinsertarse en la parte económica, y con mucho gusto les digo que hemos dado más de 1,200 horas de capacitación a 700 personas desmovilizadas, y de eso se han creado, nada más para Coca-Cola FEMSA, 35 empresas que son proveedores nuestros, y nos proveen uniformes, nos proveen tarimas para los productos, los mismos empresarios a los que nosotros fuimos a apoyar. No es un tema fácil el capacitarse y salir de ese círculo de pobreza, y con algo de dinero semilla creo que hemos logrado un gran impacto en 700 personas a las que hemos impactado. El segundo son los espacios de paz y reconciliación, donde juntamos a las comunidades donde el conflicto se genera, en la reconstrucción de un parque o en la reconstrucción de una escuela o de un centro comunitario. Nosotros aportamos algo de los recursos y sobre todo más bien logística, y eso hace que víctimas, desmovilizados y comunidad en general empiecen a convivir. Hablaba de la reconciliación como el reencontrarse, y yo creo que esa es gran parte del tema. Tenemos uno muy interesante también en el Putumayo, que es Mambruno va a la guerra, y nos hemos dado cuenta que los niños que no tienen acceso a actividades culturales, pues terminan cayendo, siendo reclutados por bandas y por una serie de elementos, y hemos estado trabajando junto con la agencia, contigo, Yochoa, en ese programa de Mambruno va a la guerra, que es ayudar a niños con baile, con canto, con actividades culturales, para que vean la parte bonita de la ciudad en la que viven y del país en el que están, y se quiten de la cabeza malas ideas. Uno muy interesante que hablabas, Yochoa, es el que tenemos con una institución hermana nuestra, que es el Instituto Tecnológico de Monterrey, que es el Centro Comunitario de Aprendizaje, y lo quiero recalcar porque aquí es donde ya no nada más nos vamos a los desmovilizados, sino también a las comunidades y a las víctimas. Tenemos cerca de 100 cursos, 10 de ellos tutoriales, 80, 90 virtuales, en los que vamos a las comunidades, y hemos capacitado a casi 3,000 colombianos. 3,000 colombianos que han tomado estos cursos en 12 municipios del país, vía virtual, y que están también vía esos cursos reintegrándose a la actividad empresarial. Por último, también instrumento Soy Capaz, que lo hicimos junto con la ANDI, con muchas otras empresas, con mucha sociedad empresarial que nos hemos sumado, y creo que todo esto, Yochoa, que lo hemos hecho siempre de la mano de las instituciones del Estado, de la agencia colombiana, yo creo que es de donde podemos nosotros crear algo de valor social en las comunidades en las que operamos. Además, queremos ayudar a la creación de negocios donde se vendan productos, porque es un negocio sostenible y sustentable. Como te digo, llegamos a 450,000 puntos de venta, y queremos asegurar que hay lugares a los que no llegamos, que el conflicto no nos ha dejado entrar. Y creo que el poder llegar y crear la institucionalidad de un microempresario puede ir generando la cotidianidad que requiere un proceso de reconciliación y de paz. Gracias, Yochoa, por tu espacio, y siempre muy atentos a ver cómo podemos seguir colaborando con Colombia en este proceso de reconciliación. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, porque a partir de la experiencia de entidades y de empresas como Coca-Cola, hoy tenemos a más de 650 empresas vinculadas activamente a la política de reintegración. Más de 1.500 empleos generan ustedes de forma directa e indirecta, empleos formales que están contribuyendo a romper las brechas. Muy importante decirlo, nosotros desde la agencia no le pedimos al empresario que contrate al desmovilizado por ser desmovilizado, tan solo le pedimos déle la oportunidad de competir en igualdad de condiciones que el colombiano promedio, la víctima, el pobre, el excluido. Con Alfonso, pues no hemos tenido la fortuna de trabajar, pero Alfonso tiene en sus manos todas unas estrategias de construcción de ciudadanía, de aporte a la construcción de la paz desde el territorio, y nos gustaría también que compartas esta experiencia y cuáles son esos aprendizajes para Colombia
en un post-acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Buen Gobierno, a Mauricio Liscano por esta invitación. Por supuesto a Ingrid quiero agradecerle sus palabras que yo creo que son muy valiosas en este momento para nosotros. Desde Telefónica trabajamos con la convicción de que lo hacemos desde nuestro quehacer empresarial. Estamos convencidos que la forma de impactar positivamente nuestro entorno es asumiendo dentro de nuestro ADN empresarial la responsabilidad corporativa, asumir los objetivos del desarrollo sostenible como parte de nuestro ADN, el fortalecimiento institucional donde operamos, contribuir a la lucha contra la corrupción en cada uno de los territorios donde operamos. Porque finalmente para nosotros, en muchas áreas del territorio nacional donde operamos, que operamos en la totalidad del territorio nacional, vivimos distintas tipologías. En muchas zonas vivimos posconflicto, verdaderamente vivimos posconflicto. Luego los retos no hay que esperar a que pase algo para que actuemos, tenemos que actuar ya. Y hemos encontrado algo, y me quiero referir a las palabras de Ingrid sobre la mejor metodología para trabajar en las regiones, es incorporar a las regiones en la solución. Es demorado, es más complejo, no es más costoso, pero definitivamente nos permite que las soluciones que se producen con ese proceso de innovación social, donde la comunidad está comprometida, son mucho más sostenibles. Y lo tercero, como marco conceptual, es el emprendimiento. Estamos convencidos que así como el ecosistema digital no se desarrolla solamente porque una empresa presta el servicio de telecomunicaciones, sino realmente porque haya un sinnúmero de empresas que están contribuyendo a ese ecosistema digital, es de la misma manera como tenemos que desarrollar los territorios. No podemos asumir que solamente es un frente de empleo, no solamente podemos asumir que lo que se requiere es empleo, sino probablemente la igualdad de las oportunidades de la que menciona Joshua tiene que ver con que también tengan oportunidades de emprendimiento. Entonces, responsabilidad social corporativa, innovación social y emprendimiento. Entender que nuestra operación, por supuesto, genera unos riesgos, pero también unas oportunidades maravillosas. Tener la oportunidad de tener tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el territorio nacional. La ventaja que tiene eso para el proceso educativo, para la calidad educativa, que realmente es una operación que puede cerrar brechas entre territorios y capitales, entre campesinos y gente en las ciudades. Son oportunidades que tenemos que aprovechar. Concretamente, hemos trabajado en muchos frentes, pero quiero mencionarles algunos. El primero es entender que podemos operar desde cualquier parte del territorio nacional y asumimos el reto con USAID, con ADVIVOCA, con la alcaldía de Quibdó, de tener una operación de call center en Quibdó. Por supuesto es un reto gigantesco, el reto tecnológico era importante, pero hoy tenemos una operación que atiende ya no solamente a Movistar como cliente, sino a otros clientes con los mismos indicadores que se atienden en cualquier parte del territorio nacional. Esto obviamente generó muchísimas oportunidades, más de 150 personas calificadas operando este call center en Quibdó y la ilusión de que en Quibdó pueden pasar cosas distintas, la ilusión de que Quibdó pueda ser parte también de esta economía digital. Colideramos con la Organización para las Migraciones de manera muy interesante un proceso que permite atender a los paneleros de Quinchía. Realmente encontramos que la mezcla entre agro y tecnología es posible, que el acercamiento del agricultor a la cadena productiva genera unas oportunidades maravillosas y hemos trabajado con un grupo de casi 70 paneleros en esta zona, que es muy importante porque han logrado realmente llevar sus productos de una mejor manera y generar un esquema de desarrollo sostenible. Y me voy a concentrar en el último que se llama Peace Startup. Hemos encontrado, con la ayuda de la Cámara de Comercio, que aquí en este mismo salón hicimos el primer ejercicio de Peace Startup, trajimos gente de todo el territorio nacional, particularmente en las zonas donde se ha vivido el conflicto de manera más intensa, entender primero cuál es la problemática y segundo, cómo a partir del trabajo colaborativo primero y segundo, la aplicación de tecnologías podemos resolver esos proyectos, esos retos. Hemos generado muchas soluciones, probablemente dos a mencionar. La primera se llama Drominando. Surgió una empresa que es producto de la realidad que tenemos en muchas áreas del territorio nacional, que tenemos minas, y una capacidad de muchos muchachos de tener drones que ayudan a detectar esas minas. Es una posibilidad real
que puede generar una replicabilidad en todo el territorio nacional y que nació a partir de poner en conjunto los distintos talentos. Y otra que tiene que ver con las oportunidades laborales se llama Obras de Paz, y es la capacidad de desarrollar en todo el territorio nacional los perfiles de aquellas personas que trabajan en la construcción para que las empresas constructoras de infraestructura o de obras civiles en los distintos territorios tengan los perfiles de las personas que pueden ayudar a ese proceso y que estas personas puedan acceder a una mejor capacitación. Hemos hecho este proceso de Peace Startup aquí en Bogotá, como les contaba, con la Cámara de Comercio, lo repetimos en Villavicencio y lo repetimos de nuevo en Quibdó con Semana con Detonante, una actividad para generar buenas ideas. Solamente referirme al reto que presenta una empresa que opera en el territorio nacional es, desde su quehacer empresarial, incorporar a todos los actores de esas zonas en su proceso productivo, ser capaz de entender que el diálogo con las comunidades es un diálogo realmente de dos vías, realmente tener la capacidad de escuchar, entender esos retos y aplicar, en el caso nuestro, las tecnologías de la información y las comunicaciones a la solución de esos retos. Esa actividad, por ejemplo, la hemos hecho con escuelas, hemos llegado a más de 8.000 estudiantes aplicando la metodología que implica, primero entendamos que probablemente el reto fundamental es resolver entre nosotros mismos los problemas de convivencia, que no tenemos que esperar que alguien llegue. Y por eso yo creo que el sector empresarial tiene mucho que aportar desde su quehacer empresarial. Y es probablemente lo que yo aporto a este foro, es desde esa actividad empresarial nosotros podemos impactar positivamente las comunidades donde estamos operando. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias, Alfonso. Muy importante contarles que esta es una entidad o una política pública que tiene 13 años. Juan David Ángel, que está aquí, fue el primer director de la agencia, del programa en el Ministerio del Interior. Y desde ahí empezó a surgir la necesidad de la bancarización, cómo el sector financiero empezaba a abrir puertas a la formalidad, porque cuando no hay formalidad estamos cerca de la ilegalidad y de los círculos de violencia. En ese marco, Bancolombia ha sido fundamental, primero bancarizando y dos, generando una estrategia bajo liderazgo de nuestro querido Carlos Raúl, abriendo el espacio con los enlaces de cumplimiento, con los oficiales de cumplimiento en los bancos, que tienen una responsabilidad enorme y es verificar que las personas no tengan antecedentes, que no vengan derivados de contextos de actividades ligadas al terrorismo, y muchos de estos muchachos vienen de esas actividades. Así que los oficiales de cumplimiento, los oficiales de sostenibilidad, de la mano con Asobancaria y de la mano, sin duda, de Bancolombia, nos han permitido romper barreras de acceso al mercado financiero, a que hoy diferentes entidades estén prestando plata a los desmovilizados y los desmovilizados estén cumpliendo en el 100% con esas obligaciones. Muchas gracias, Carlos Raúl, te vamos a extrañar muchísimo en el liderazgo de ese gran banco. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fue esa experiencia de sentarse a hablar con las FARC, a hablar con el equipo de negociadores? ¿Y cuáles son tus impresiones de cuál debe ser el rol del sector privado en un post-acuerdo? Bueno, Joshua, mil gracias a la Fundación Buen Gobierno, doctor Mauricio Liscano, a la Cámara, muchísimas gracias, y a quienes me acompañan hoy. Yo a veces quisiera como independizarme de esa figura del banquero, y me dicen que soy un banquero atípico, realmente ya ex banquero. Hace 3 días dejé de ser presidente de Bancolombia, y precisamente fue una decisión de vida, porque creo que ya hemos recibido mucho y hay que volver a la calle. Hay que volver a la sociedad a tratar de aportar y de entregar las cosas que esta sociedad necesita. Yo no puedo desaprovechar un foro como este, como no simplemente para contar las buenas iniciativas que hay, se la hemos escuchado a Gabriela, Mónica y Alfonso, pero yo simplemente quiero traer de entrada una anécdota que nos narraba el padre Francisco de Rú, un convencido, por supuesto, de la paz y de la reconciliación, y a mí me llamaba la atención. A él lo invitaron a un foro, y lo primero que le dijeron los organizadores es: padre, no vaya a hablar de paz, que eso divide. Y el padre, pues por supuesto, se preocupó porque eso es de lo que sabía hablar,
Y como les digo, yo creo que aquí estamos todos, nos une una causa común que es la reconciliación, ese sueño futuro del modelo de sociedad que queremos. Y aquí me traje el escrito de él en El Tiempo. Decía: cuando llevamos la paz al debate público, la sociedad se polariza en odios dramáticos. La gobernanza se debilita. Cada lado muestra al adversario como el caos. La incertidumbre se cierne sobre el país y las familias se pelean. Hasta el punto de que terminamos por encontrar más razonable y llevadero suspender el proceso de paz y regresar a la confrontación armada, cruda, que el gobierno encomienda a los soldados para que junto a paramilitares se maten con los guerrilleros, aunque la mayoría de los muertos sean campesinos. Esa es la realidad. Tal vez, como decía Claudia Palacio en su libro, la Colombia que no conozco. Yo creo que nosotros de la guerra sabemos muy poco. La guerra pasa en otro lado. A veces pienso que éticamente, y permítanme decirlo acá, y ojalá no me lo reproduzcan mucho, desde la ética de la guerra, tal vez si fuéramos a hacer un plebiscito hay que preguntarle a los que han sufrido la guerra, y no como lo decía ahora Martín Santos, nosotros diciéndole a los que sufren y padecen la guerra, cómo es que queremos que ellos sigan su camino. Ingrid acaba de decir unas frases hermosas, ojalá eso no se nos quede en el aire. Frases que aquí veo las personas que padecieron el flagelo del secuestro, y yo creo que cuando ella habla del despeñadero, de la deshumanización, eso realmente es el motivo que nos lleva a parar esta guerra. Tal vez lo que menos hacemos los seres humanos es ser humanos, y aquí está la demostración. Por eso nos entristece, y yo tengo que decirlo, que haya tan pocas iniciativas desde el mundo empresarial y que tanto los acuerdos como las iniciativas sean casi nulas. No los conocemos. Por supuesto que en este auditorio no lo va a preguntar, pero yo que por ahí transito en muchos foros, pregunto: ¿cuántos de nosotros se han leído los acuerdos renglón por renglón? ¿Cuántos los entendemos? No nos interesa, porque es que la indiferencia proviene de ese desconocimiento de la injusticia social. Me gusta mucho que nosotros seamos capaces de hablar de la paz desde los territorios. Y seguramente ahí nosotros nos vamos a encontrar en muchas iniciativas. Yo, como les decía, no quiero que el empresariado siga ajeno e indiferente a lo que nos está pasando. Ojalá desde este foro fuéramos capaces de decirle a ese actor, porque nosotros como empresarios no solamente somos actores económicos, sino que somos también actores sociales, y hemos sido inferiores a ese reto de construir en sociedad, de decirles: señores, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Cuál va a ser esa agenda? No para el posconflicto. El posconflicto ya empezó, como lo decía tal vez Ricardo Santamaría, porque el posconflicto es una actitud, una responsabilidad individual y colectiva, y eso no lo reconocemos. Todavía no creemos eso. Por ahí también leía, tal vez era a María Jimena Duzán, que me gustó una frase que decía: hay que desmontar el odio y la venganza para que verdaderamente haya reconciliación. Y uno no puede hablar de reconciliación si uno no está reconciliado con uno mismo. Y el empresariado como actor social, en activismo social, son muchas las iniciativas. Las más obvias son pagar impuestos y generar empleos. Pero aquí hemos visto ejemplos maravillosos. Yo no quisiera ponerme a detallar las iniciativas que nosotros tenemos, pero hace 3 años pregunté al interior de la empresa que estaba a mi cargo cuál va a ser la agenda de nosotros para el posconflicto. Hace 3 años, en la dimensión social, en la dimensión humana, en la dimensión económica, en la dimensión institucional. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a los empresarios. Mirémonos más allá, porque tenemos ese poder transformador de lo económico y lo social. Tenemos la capacidad para hacerlo, pero somos indiferentes. Iniciativas hermosas. Yo creo que lo hemos mencionado en muchos foros, como la de Utopía, los hermanos lasallistas en Yopal, donde vienen los muchachos víctimas del conflicto, de las regiones, porque la idea de paz no es la misma en todo el país, no es lo mismo la guerra de Corinto que la de Mapiripán, que la de Montes de María. Y esos muchachos, después de 4 años de acogerlos, y no es pagar una matrícula, eso es lo más fácil, dar un cheque,
salen ingenieros agronómicos y vuelven a su tierra y vuelven profesionales y tienen capital para el emprendimiento. O iniciativas como la hemos escuchado. Aquí lo más importante es que nosotros todos tenemos la capacidad de generar agendas en el entorno, no solamente como empresas. ¿Qué puedo hacer con los clientes? ¿Qué puedo hacer con los proveedores? ¿Qué puedo hacer con los aliados? ¿Qué puedo hacer de la mano de las autoridades? La creatividad genera hechos y consecuencias hermosas. Tú comentabas, Alfonso, que siempre he admirado la vinculación con Quibdó, con el Chocó. Nosotros nos fuimos también para Montería. Allá tenemos un call center con un aliado estratégico donde están actores de la guerra. Los reinsertados, hace rato a mí me preguntaban, qué miedo que el cajero mío sea un reinsertado. No, tenemos que también vencer esos miedos y reconocerlos, porque somos una sociedad con miedo. Los reinsertados, los desmovilizados, los actores de la guerra, cuando uno le extiende la mano, lo sabe atraer, como lo ha hecho la agencia que dirige Joshua, de reintegración, yo les confieso que son excelentes funcionarios, excelentes empleados. Saben que es la única oportunidad que han tenido en la vida, que la sociedad le ha dado y la han acogido. Y nos va muy bien con ellos. Tenemos que generar es confianza. Esa es la palabra clave. Por eso, para terminar, yo quisiera también hacer un llamado a las FARC, y lo he dicho también en muchos foros. Ellos creen que están negociando con el gobierno. Las FARC están negociando es con la sociedad, y nosotros no podemos dejarnos partir más como sociedad, generar más confrontación, generar más polarización, porque aquí nos dedicamos a insultar, a pedir, a gritar. Vamos perdiendo en solvencia moral, pero no nos hacemos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para construir ese futuro que me sueño como ciudadano y como empresa? Muchas gracias. Pues qué ejemplo el que nos dan estos 4 empresarios desde diferentes sectores aportando a construir un país mejor, un país incluyente. Gracias al sector privado, hoy 26.000 personas en proceso de reintegración están ocupadas. Hoy más de 26.000 ciudadanos hoy desmovilizados en proceso de reintegración han entregado 2.500.000 horas en trabajo comunitario, en pro de las comunidades, de las víctimas, de la institucionalidad. ¿Qué decir del rol tan importante que han tenido las gobernaciones y las alcaldías en construir esta política? Con Alan hicimos un gran trabajo en el departamento del Meta que espero que continúe ahora en esta nueva y gran responsabilidad que tiene. Y creo que sin duda lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo la paz se empieza a construir no esperando la firma de los acuerdos, sino transformando actitudes, transformando imaginarios, rompiendo barreras mentales. En ese marco me gustaría terminar con una pregunta para cada uno de ustedes, y es ¿qué creen que debemos sacrificar desde lo personal para construir un país reconciliado y un país en paz? Yo creo que parte de lo que más que sacrificar es entender que debemos ser generosos. ¿Quién no quiere una Colombia en paz? Pero entonces si yo soy de tal partido político no puedo estar de acuerdo con esto, si soy de este otro pues menos con este, si aquí está no sé quién, yo no estoy acá. Yo creo que tenemos que ser generosos con el país y con las oportunidades que nos ha dado la vida, que de verdad somos unos privilegiados. En esa medida en que podamos entender que hay gente que está sufriendo en diferentes ámbitos, que necesita que le demos una oportunidad. Colombia tiene que convertirse en un país de las segundas oportunidades. Creo que eso lo hemos hablado en varias reuniones que yo he estado con Joshua. Colombia es muy estricto y muy castigador de quien fracasa. Si uno maneja pésimo una cuenta bancaria,
qué pena, pero usted es malísimo. Si se quiebra, fatal, usted no puede volver a ser empresa. Si no es exitoso como estudiante, no lo contrato porque usted debe ser terrible como trabajador. Seamos generosos y seamos un país de segundas oportunidades. En Estados Unidos, en Alemania, los empresarios que han fracasado pero que han respondido tienen mejores oportunidades que simplemente el exitoso y que va medianamente bien. Uno aprende de los errores, uno aprende del fracaso y Colombia debe convertirse en un país de segundas oportunidades. Seamos generosos. Bueno, yo creo, Joshua, igual que Mónica, creo que no es per se un sacrificio, no hay nada que sacrificar, sino más bien entender, y es, lo decía esto hace rato, la igualdad de oportunidades. Es a todas las gentes, a todas las comunidades en las que podemos estar, en las que operamos como empresas, abrir oportunidades y que la gente pueda trabajar, pueda ser su proveedor, pueda ser cliente y abrirle esos espacios. Yo hace rato reflexionaba y la realidad es de que temía que me hicieras la pregunta de cuántos desmovilizados tenemos como empleados, porque la realidad es que no sabemos. Porque yo creo que lo importante es no saber, es simplemente, pues bueno, en las comunidades en las que operamos, nosotros estamos en todo el territorio nacional, pues asegurar que el que quiera trabajar, que sea un ciudadano en regla, pues órale a trabajar. Y creo que esa es lo que tenemos que hacer para ayudar como empresas al proceso de reconciliación y de paz, es ofrecer oportunidades iguales a todos, no privilegiar, como decías Mónica, a cierto segmento de la sociedad, sino más bien a todo el mundo, y asegurar que creamos valor en todos los lugares donde operamos, no nada más en Bogotá o donde pagamos los impuestos, sino donde operamos. Felizmente Coca-Cola FEMSA opera en todo el país, tenemos miles y miles de clientes y bueno, asegurar que a todos les damos esa oportunidad. Creo que además algo que hablabas de sacrificio, si algo se pudiera sacrificar tal vez es tiempo personal, es aportar tiempo de los compañeros de las empresas, ayudar, algo sin per se con fin de ganar dinero, es ayudar a las comunidades en las que operamos, porque a mayor estabilidad en las comunidades, a mayor valor en las comunidades, más fácil es hacer el trabajo empresarial. Entonces creo que si hay algo que sacrificar es tiempo personal. Bueno, coincido con lo que acaban de decir y probablemente yo creo que el reto más grande que tenemos es entender que esto toma tiempo, que hay que arrancar ya, porque ya estamos en posconflicto en muchísimas zonas del territorio nacional, que hay una cantidad de muchachos que están saliendo de los colegios, que están saliendo de los tecnológicos, que no tienen oportunidades laborales y que toma tiempo, porque toma tiempo dialogar con la comunidad, toma tiempo identificar los problemas y por supuesto la tendencia natural es querer solucionar los problemas desde afuera y rápido. Y no es la forma realmente es involucrando a la comunidad. Y toma tiempo desarrollar tejido social, y yo creo que es algo que vamos a tener que oír muchísimo, y es más fácil llegar y ofrecer unas oportunidades laborales, pero realmente el reto es construir tejido social en estos territorios, y ese reto toma tiempo. Entonces, si tú me preguntabas qué hay que sacrificar, sobre todo hay que entender que este es un diálogo permanente, que es en todo el territorio nacional, que nos involucra, como el llamado que hace Carlos Raúl, yo creo que es muy importante, que nos involucra a todos, pero nos involucra ya y que no se va a resolver con una solución mágica desde afuera, sino realmente a partir de diálogo y construcción de tejido social. Creo que el emprendimiento, creo que la igualdad de oportunidades es muy importante, entender que así como yo puedo querer buscar un empleo, debería tener la oportunidad de emprender un negocio y el emprendimiento va a ser una fórmula clave para poder desarrollar los territorios. Para mí como empresa que opera en el territorio nacional es mucho más fácil tener un aliado que me preste el servicio en 3, 4, 5 departamentos. Pero obviamente si quiero desarrollar tejido social, tengo que entender que me tengo que relacionar con empresas más pequeñas en territorios más pequeños. Y ese es parte del aporte y el reto que tenemos como empresarios. Yo creo que el sacrificio, más que sacrificio, es entender que esto requiere tiempo. A mí por lo menos me dieron tiempo de escribir aquí cositas. Siquiera no fui el primero y no te devolviste, Joshua, para ese lado. Yo creo que realmente tenemos que generar un cambio
desde adentro de nuestra sociedad. Yo creo que, por supuesto, que La Habana es importante, pero no es lo único, que los acuerdos son importantes, pero no son lo único. Yo creo que lo que más nos va a demandar a nosotros como ciudadanos y como sociedad es la construcción de ese futuro, de ese modelo que realmente queremos. Esta es una oportunidad única para parar la guerra. Yo a veces pienso, si nosotros por un momento pensáramos que no hay acuerdo y que al presidente Santos le tocó tomar la decisión por las diferentes exigencias que hacemos como sociedad, y de pronto era importante en lo que él ha llamado la línea de rojas, decir no hay acuerdos con las FARC. Yo de verdad, como colombiano que tanto quiero al país, como lo queremos todos los que estamos acá y por eso estamos acá, me sentiría muy triste que esos acuerdos no se dieran, porque lo primero que va a haber son más impuestos. Esos impuestos que a veces dice por ahí no más impuestos, que nosotros hoy decimos no más impuestos. Esperen, que no haya acuerdos para que vea cómo tenemos que seguir manteniendo el aparato de guerra para defendernos de los actores del conflicto. Yo a veces, saben que a veces me da hasta mal en ciertos grupos con amigos, porque los amigos míos son respetuosos, no me meten mucho conmigo y las cosas las manejamos con cariñito, pero yo les digo, oiga, muchachos, ustedes, ¿cuántos de ustedes, si no hubiera acuerdos, están dispuestos a llevar sus hijos a la guerra? La guerra no la vamos a seguir haciendo con campesinos y pobres. Venga, es que es su hijo el que va a estar en el frente de la guerra que tenemos que continuar porque no fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Ahí sí miran para otro lado, porque muchos de ellos al otro día están mandando los hijos al exterior para que no hagan parte del frente de guerra. Yo creo que el verdadero cambio de nosotros como sociedad, como colectivo, es un cambio cultural, un cambio de mentalidad que empieza por reconocer al otro, por respetar a los demás en las diferencias, por hacer visibles a los invisibles, que esa es la mayor injusticia social nuestra, por eso la indiferencia. Yo realmente sí creo que el país necesita de nuevos liderazgos, que tenemos que identificarlos. Este país tiene atrapado el talento, lo tiene atrapado en la pobreza. Uno va por todo el país, y a mí me gusta ir allá, como dice el Papa Francisco, a las fronteras. Muchos de nosotros seguramente vamos, donde encontramos todos esos colombianos talentosos, pero invisibles y atrapados en la pobreza. Hay que hacerlos visibles. Hay que buscar ese nuevo liderazgo, un liderazgo que se base en un diálogo incluyente, en un diálogo institucional, porque lo que estamos jugándonos no es un acuerdo de paz, sino el futuro nuestro como sociedad. Muchas gracias. Y la última para todos, ¿cuál es ese aprendizaje en lo personal y en lo institucional de trabajar con población en condición de vulnerabilidad, en muchos casos derivadas del contexto de violencia que vive Colombia? ¿Cuál es ese mensaje al empresario, al ciudadano que hoy no ha sido capaz de ver al excombatiente, a la víctima, al pobre, sin estigmatización, sin rechazo? ¿Cuál sería ese mensaje producto de la experiencia que ustedes cuatro han tenido la fortuna de vivir con diferentes poblaciones? La experiencia, como tuve oportunidad de decirles, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Creo que en esa parte aprendimos todos de generosidad, aprendimos de las diferencias, aprendimos a escuchar al otro y a tal vez no justificar, pero sí entender qué ha pasado en su vida y que todo el mundo merece la segunda oportunidad de la que ya hablé. Yo creo el aprendizaje de Ochoa, y hago referencia a un comentario de Alfonso y otro de Carlos. Primero, la gente quiere ser empresaria. A mí cuando yo hago mi trabajo de ir al mercado, yo voy a las poblaciones y voy a las tienditas a ver que los estemos atendiendo bien, que el producto llegue, y hablo con los dueños de los detallistas, que muchas veces son familias, son microempresarios, y ellos quieren ser empresarios.
y conocen su negocio y compran a un precio y venden a otro y están haciendo su pequeño trabajo. Algunos de ellos ya logran ellos mismos generar empleo más allá del familiar. Entonces es gente que quiere ser empresaria, es gente que quiere aportar y que lo que no ha tenido tal vez es una oportunidad, porque no se la han dado, porque como bien decías tú ahorita, oye, no es digno de bancarización o no es digno de tener una cuenta con una empresa. Y bueno, nosotros abrirnos a eso, hay que abrirnos y darnos cuenta que es gente que quiere cumplir su palabra. Nosotros no tenemos, cuando revisamos nuestros índices de morosidad, no son más altos en los lugares posconflicto. Es gente que trabaja y paga sus deudas y es gente que quiere ser empresaria. Y segundo, algo que decía Carlos de la confianza que tenemos que tenernos como sociedad y tenerle confianza a esas personas. Hablábamos de que empezando con la confianza, lo hago digno de confianza. Y ese es creo que el aprendizaje, que en muchos de los casos, lo decía ahorita Mónica hace rato, esa gente como que le echa más ganas, porque sabe que está teniendo una nueva oportunidad y la aprovecha y no la deja pasar. Entonces el aprendizaje nuestro es que es fácil hacer negocio ahí. La gente quiere hacer negocio, la gente quiere trabajar y es gente confiable, paga sus deudas, compra sus productos. Entonces la realidad es de que nosotros encantados de seguir abriendo microempresas en esos lugares para seguir creando, como bien decía Carlos, tejido social, decía Alfonso, de que la gente se sienta parte de algo, se sienta parte de una cadena productiva, se sienta parte de un empresariado. Bueno, yo creo que esencialmente descubre uno que son colombianos, creativos, luchadores, como el resto de los colombianos, como nuestros campesinos. Cuando uno hace el ejercicio, por ejemplo, que hicimos de Peace Startup aquí en la Cámara de Comercio, lo hicimos en Villavicencio, en realidad uno descubre que no hay mejor forma de enterarse de lo que está pasando en las regiones que oírlos a ellos mismos. No hay mejor forma de entender cuáles son las problemáticas que genera el conflicto que oír a los que sufren las consecuencias. Y también no hay mejor forma de contribuir a solucionar esos retos que el trabajo colaborativo. Entonces, yo creo que la lección es maravillosa aquí. El ejercicio en la Cámara de Comercio fue espectacular porque nosotros vivimos en un entorno digital donde generamos emprendimientos digitales. Muchos de ustedes han visto iniciativas como Guaira, que busca que haya emprendimiento digital colombiano, que sea exportable, que tenga la capacidad de crecer en otros mercados. Y el ejercicio de Peace Startup se hizo con la misma dinámica, con el mismo rigor, y se da uno cuenta que estas personas que vienen de zonas de conflicto realmente quieren resolver sus retos, quieren resolver sus problemas y están dispuestos a trabajar colaborativamente con todos y no están en ninguna condición de discapacidad. Tenemos que hacer lo que decía Carlos Raúl, el reto es verlos, es encontrarlos ahí al frente, darse cuenta que ellos son capaces de resolver sus mismos problemas y que lo que requieren es ayuda y trabajo colaborativo seguramente. Bueno, una respuesta corta complementando frente a lo que nos preguntas, Joshua. Yo creo que lo más importante es saber que un proceso de integración, de reintegración de muchas personas a la sociedad, porque son muchas las personas, pues no solamente son los desmovilizados o los mismos paramilitares o los soldados o tantas personas que hacen parte de las zonas de conflicto. Yo creo que tenemos que ser conscientes que esto no es magia, que esto no aparece de un día para otro y que nosotros simplemente, mándeme la hoja de vida, aquí entra y el señor entra a cualquier actividad manual, operativa. Yo creo que la invitación aquí podría ser es que tenemos que ser conscientes de un proceso donde todos somos partícipes. Un modelo es el de la agencia, precisamente, de reintegración y de reinserción, donde casi 60.000 creo que son los desmovilizados en Colombia en los últimos 13, 14, 15 años, con unas altas tasas de efectividad. Primer mensaje es que tiene que ser un trabajo público-privado. Esto no se le puede dejar solo a lo público, no se le puede dejar solo a lo privado. Segundo, que hay que analizar el entorno de esas personas que están reintegrando, sus capacidades, darle nuevos saberes, procesos de formación, saberlos acoger cuando llegan a nuestras organizaciones, cualquiera de ellas sean, analizar muy bien su entorno familiar. Al final, tal vez como algo que veía yo, que vi esta semana, y tal vez ustedes lo vieron porque fue viral, que era una imagen
como de 6 calaveras, de 6 cráneos, todos igualitos. Y uno decía empresario, negro, lesbiana, guerrillero, sacerdote, todos somos lo mismo, todos somos iguales. Y por eso vuelvo e insisto, esto es un cambio cultural de reconocer al otro, generar los procesos al interior de las empresas para que seamos capaces de acogerlos. Y como lo mencioné antes, cuando uno es capaz de sincronizar esas expectativas, esos miedos, con las expectativas y los miedos, en el caso nuestro desde la empresa, los resultados son maravillosos. Son ciudadanos que recuperamos para la sociedad y que le permitimos dejar la guerra, porque nadie la quiere. Pues aprovecho para contarles qué tipo de ciudadanos recibimos nosotros. 59.000 personas se han desmovilizado desde el año 2003 a la fecha. 49.000 de ellos ingresaron voluntariamente a esta política, no es una política obligatoria. El 90% de la gente que recibimos llegó afectada psicológicamente. Bajo ninguna circunstancia se puede decir que están locos, simplemente que el haber estado expuestos tiempo promedio a la guerra, 15 años, afecta. El 46% de ellos dicen haber sido involucrados en los actores armados como menores de edad. El 75% llegan como analfabetas, hoy el 82% no son analfabetas. ¿Producto de qué? De su esfuerzo y de su capacidad y de su voluntad de cambio. Nosotros no podemos transformar a alguien que no quiere cambiar. Nosotros tenemos efectividad si ellos tienen un compromiso y ahí la sociedad tiene un espacio enorme. Abrir esa puerta democrática, abrir esa puerta a una segunda oportunidad. 3, el SENA ha sido un aliado fundamental en la generación de capacidades. Más de 26.000 personas han pasado por el SENA. Hoy 26.000 personas están ocupadas, producto de haber aprendido un arte, un oficio, una profesión. Hoy tenemos desmovilizados, 500 desmovilizados que son profesionales, 2.800 que están hoy estudiando para ser profesionales. Y eso no es gracias a la agencia, eso es gracias al Estado, a la sociedad y sobre todo a su voluntad de cambio. Hoy, decirlo, nosotros no podemos pensar que el pasado violento se puede simplemente ocultar o tapar con tierrita. En ese marco, nuestros desmovilizados contribuyen en el Centro de Memoria Histórica. Nuestros desmovilizados contribuyen con las comunidades donde hay víctimas. Y lo tengo que decir con absoluta certeza, quienes están más dispuestos a reconciliarse son las personas que han sufrido la guerra. Los que no la hemos sufrido, muchas veces la vemos desde un estigma, desde un imaginario, desde una perspectiva absolutamente implacable e injusta con el otro. Y por último, terminar diciéndoles que esto es una herramienta que el Estado ha construido de la mano con el sector privado, de la mano con la academia, de la mano con las instituciones, que hoy 13 años de experiencia están al servicio de lo que puede y debe ser un país en paz. Muchísimas gracias.